Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos a Frente, una tarea compleja nos toca realizar a los hondureños en estos momentos. No somos los únicos, la mayor parte de países en el mundo tienen problemas similares ahora derivados del coronavirus. Tratamos aquí de controlar la propagación del coronavirus, que eso es básico, eso es fundamental. Y para eso se han tomado medidas como el toque de queda parcial, toque de queda absoluto, este último en 3 ciudades, La Ceiba, Tegucigalpa, San Pedro Sula, tenemos estado de excepción. Y todo tiene básicamente una idea, que no salgamos de nuestras casas, que estemos en nuestras casas, porque en la medida que estemos en nuestras casas, en esa medida no se va a propagar el coronavirus. Básicamente por esto es que se toman estas decisiones del estado de excepción, del toque de queda en todo el país, solo que en 3 ciudades es absoluto, en el otro es parcial, porque estarán abiertos los supermercados, los mercados, las pulperías, las farmacias, los bancos, menos en La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por otro lado, no queremos que esta situación nos afecte la economía. Por eso les digo, es una tarea complicada. No queremos que fracasen empresas, no queremos que se pierdan empleos. Entonces, ¿cómo mantener un balance sin sacrificar empresas, sin sacrificar empleos, en un momento en que uno debe estar recluido en la casa para evitar que se propague la epidemia, ¿verdad? Ya pandemia. Esa es la tarea difícil que nos toca hacer. Para esto tenemos todos que sacrificarnos. Yo estoy seguro, y lo decíamos anoche, que mucha gente no se preparó con alimentos y ahora piensa cómo va a hacer para llevar esos alimentos a la casa. Seguro que muchos no tienen tarjetas de débito, crédito, pero sí tienen una libreta, pero de nada les sirve porque no pueden sacar dinero en efectivo en los bancos, aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Ese es el sacrificio que hay que hacer, es el sacrificio que hay que hacer. Todos debemos rasparnos un poco y contribuir un poco para que no se propague la cepa esa que tiene al mundo de rodillas. Por eso Gabriel Andino en este momento presenta ahí el tema, y ya luego yo me traslado porque tenemos un buen grupo de panelistas, empresarios, médicos, funcionarios de salud, para que construyamos patria, socialicemos información que nos conviene a los hondureños en este momento. Así que Gabriel Andino, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado. A usted que está en casita, le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales certificadas @Frente a Frente HN. Hoy con un panel extenso de expertos para que usted traslade sus consultas o sugerencias a través de nuestras redes sociales. Le digo el tema de este martes: coronavirus y el estado de excepción. Toque de queda parcial y absoluto en una economía que se resiste a morir. Continúe con nosotros y a través de nuestras redes sociales participe a través de Frente a Frente HN. Coronavirus y el estado de excepción, toque de queda parcial y absoluto en una economía que se resiste a morir. El tema Esta mañana el doctor Francis Contreras es el comisionado presidente de la Agencia de Regulación Sanitaria. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Renato, pueblo hondureño, a todos los amigos, doctora, que nos acompañan. Pues aquí estamos
una vez más, hay que hacer frente a la situación, hay que tomar las medidas que se tienen que tomar y a la población hay que acatar las instrucciones para poder contener esta epidemia que sabíamos que iba a llegar al país y ya la tenemos. Así es. Rafael Medina es el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy amable, un gusto saludarlo, un gusto saludar a los amigos aquí presentes. Muchas gracias. Igual tenemos con nosotros esta mañana a don Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gustavo. Buenos días, Renato. Buenos días. Un placer. Bienvenido, estar gracias. aquí con todos los panelistas y al pueblo hondureño. Presento también aquí bueno, todos son médicos. En esta parte derecha del set, todos son médicos. La doctora Sara Eloísa Rivera, médico pediatra, pero con especialidad en infectología, ¿sí, verdad, doctora? Sí, buenos días, Renato. Usted trabaja en el Hospital María. En el Hospital María y en Fundaniquén. Ah, bueno. Un gusto. Muchas gracias por estar aquí, Gracias por doctora. la invitación. Porque estaba leyendo hoy en un periódico, no recuerdo de qué país, que ya el problema del coronavirus está afectando también a los jóvenes. Está afectando a los jóvenes. Ya les voy a buscar esa información que ustedes deben saber para que los jóvenes también se pongan pilas, porque generalmente hemos informado que el coronavirus ataca más a las personas de los 60 años para arriba, a los adultos mayores, pero no se confíen, hay que poner todos de su parte indistintamente de la edad. Está con nosotros también el doctor Darío Zúñiga, médico pediatra, lo tenemos allá en el extremo derecho del set. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días al pueblo y aquí estamos para ver en qué podemos contribuir en este momento de crisis nacional, ¿verdad? Mundial. Así es. Y el doctor Carlos Aguilar, exsecretario de Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Comprometido una vez más en aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia y bueno, en este momento crucial para la historia del pueblo hondureño. ¿Qué ha ocurrido esta madrugada, doctor Francis Contreras? Desde que nos fuimos a acostar todos, sabiendo que hay toque de queda absoluto en La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa y que debemos estar hoy recluidos en nuestras casas, en estas 3 ciudades. En las otras ciudades, municipios, caseríos, aldeas, igual, solo que allá tienen la ventaja que si tienen alguna necesidad de víveres, de medicamentos, de agencias bancarias, podrán salir de sus casas. En estas 3 ciudades que les digo, Tegucigalpa, Choluteca y La Ceiba, ahí sí el toque es absoluto. ¿Qué ha ocurrido? Gracias, Renato. Bueno, pues nos hemos visto obligados a anunciar estas medidas drásticas, porque la forma de transmisión de esta enfermedad es de persona a persona. Sí. A diferencia de otras enfermedades que tienen un animalito, hay un zancudo que anda transmitiendo una enfermedad y que también nos ha puesto en problemas. Acá es de persona a persona. Y a pesar de todas las medidas que se han venido dando desde hace muchas semanas, a pesar de haber visto lo que ha ocurrido en otros países, nosotros todavía mirábamos a la gente tomando esto como una broma. Nosotros mirábamos mensajes de prevención, de cómo saludarnos, como nos saludamos ahorita en la mañana, por ejemplo. Sí. Pero nosotros lo mirábamos en un sector de la población que aparentemente se sentía invulnerable, se sentía protegido, como usted lo acaba de decir hace unos minutos, haciendo mofa de esas cosas. No puede ser. En otro país la gente ha muerto. Y no poca gente, por no seguir las recomendaciones. Países desarrollados que anunciaron medidas drásticas que no fueron acatadas por la gente. Es hasta que se usa la fuerza coercitiva que la gente entiende. ¿Por qué? Porque usted dice, mire, le recomendamos que no salga de la casa, se suspenden las medidas laborales. No, nos vamos a pasear, nos vamos a departir, nos vamos a un centro comercial, nos vamos a tomar café, nos vamos a departir con los amigos. Esas no son las medidas. Entonces es cuando se ven las necesidades de poner los toques de queda y no salir, no andar deambulando, no estar haciendo salir innecesariamente. Ahora bien, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Porque es importante anunciar, ya tenemos 8 casos confirmados. Importante, uno de estos 8 casos es una bebé de 8 meses. Lo que usted dice, el virus sí está también afectando a las personas jóvenes, a los niños, a los adolescentes también. Claro, hay segmentos poblacionales de riesgo,
correcto. Pero eso no significa que los demás son invulnerables, que están vacunados, no. Entonces, en este momento, personal de campo está, bueno, ya tiene los datos de prácticamente casi todos los contactos que han tenido. Hemos encontrado en las personas infectadas bastante colaboración. Siempre hay excepciones. Hay gente que tiene miedo a dar la información o que no quiera la información, pero sí hemos encontrado bastante colaboración de las personas infectadas con quienes han tenido contacto, y esto ha permitido buscar los contactos, establecer los contactos y tomar muestras de los contactos. ¿Qué sucede? Alguien me dijo, ¿por qué no nos dice el nombre? En otros países han agredido a las personas. A usted no le va a gustar que diga que usted es alguien de su familia y que llegue una turba a su casa. O sea, y miren lo que pasó con una persona que entró con una sintomatología respiratoria. O sea, la reacción a veces de la población por el temor mismo, porque no está adecuadamente informado, porque hoy en un mundo globalizado hay líneas correctas de comunicación, pero hay personas que pareciera que disfrutan desinformar y crear pánico y meter miedo. Parece que disfrutaran porque no comparto cómo se está administrando esto o lo otro, entonces voy a crear caos. Hay gente que disfruta eso. Parece que le sacaran un provecho a eso, sobre todo cuando usted en una emergencia sanitaria mundial, usted va a tratar de sacar provecho personal, político o de un grupo de la situación. Yo creo que en esto hay que ser muy serios. La situación es, tenemos 8 personas en este momento positivas, tenemos contactos identificados, tenemos contactos sin síntomas, pero que están vigilados y monitoreados. Tenemos contactos con síntomas a quienes se les han tomado muestra, y pues en este momento hay algunas películas que probablemente se han vuelto populares. O sea, ¿qué se hace en estos casos? Se hacen los cercos. Y en el pasado hemos hablado de los cercos epidemiológicos, Renato y amigos, doctora y pueblo hondureño. Hemos hablado de los cercos epidemiológicos de las distintas enfermedades. En 1995, yo recuerdo, tuvimos cólera. Se hacen cercos epidemiológicos. Dependiendo de la enfermedad, así dependen las medidas, ¿no? Tuvimos una sospecha de ébola. Bueno, en el mundo tuvimos ébola y también abordamos este tema en el 2014. Tuvimos Zika, chikungunya, y también se establecieron ciertas medidas. En este caso, una enfermedad tan específica como el coronavirus, también probablemente, bueno, no probablemente, también hay que establecer cercos. ¿Cuál es la diferencia con las enfermedades anteriores? Que aquí los cercos ya llevan otro tipo de medidas coercitivas, medidas con la fuerza pública, porque como dijo alguien ayer en un chat ahí, dicen que lo vieron a uno un poco molesto, un poco bravo, pero es que a veces pareciera que la gente que le hablen bonito no le gusta, no hace caso, ¿verdad? Hay que hablar con autoridad, y a veces hay que usar la autoridad, pues. Aquí podemos tener algún tipo de diferencia de algún tipo, pero en tema sanitario vamos a coincidir. Estamos coincidiendo, que tenemos que unirnos. Si nosotros empezamos, si tenemos otro tipo de diferencias, resolvámoslas en otro momento, pero este es el momento de estar unidos, porque solamente unidos vamos a poder hacer frente a esta enfermedad que no vino a jugar, y que tenemos que saber que vino para quedarse, y que tenemos que aprender a convivir. Nos está diciendo, fíjense bien qué interesante, que las mejores medidas, nos está regresando al siglo XIV, que las mejores medidas son las medidas higiénicas y de separación social, medidas sociales. Nos está regresando al siglo XIV, y aquí con tecnología, con redes sociales, que si tenemos telefonía y que el internet, no, medidas del siglo XIV, higiene. Esta enfermedad que ha puesto de rodillas al mundo, a los países más desarrollados y poderosos, está diciendo, las mejores medidas es la higiene y evitar los contactos personales. Esa es la forma como nosotros podemos disminuir, volver más lenta la transmisión. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Que vamos a impedir que el virus? No, el virus ya está en el país, eso es claro. ¿Vamos a impedir que se contagie la gente? La gente se va a contagiar. Lo que estamos haciendo es que en la medida que tomamos medidas, la transmisión va a ser más lenta. Y en el momento que es más lenta, entonces, los pacientes graves, porque el 80%, más del 80%, va a cursar, según las estadísticas que tenemos, con un curso leve, digamos. Y dentro de ese menos del 20%, que puede llegar a un 5%, estamos hablando de estadísticas generales, esto puede cambiar. Es un virus que apenas se aisló en enero, ¿verdad?, de este año. Es una cosa que tenemos súper experiencia de saberlo.
La medida es que los pacientes que pueden caer en estado grave no se nos vengan todos de un solo. Hay que tratar de retrasar o enlentecer, que sea más lenta esta transmisión de la enfermedad, para que por lo menos podamos dar algún tipo de atención lo más adecuado posible. Pero esto no lo vamos a lograr sin la colaboración de la población y si las personas no acatan las medidas. Y aquí un llamado también a todos los sectores. Esto, y repito, y soy insistente en esto, porque este mensaje hay que ser concreto y repetirlo, tenemos que abordar esta epidemia unidos y acatando las instrucciones y las medidas que se tomen de manera oficial, porque hay mucha información falsa y hay mucha desinformación también. Muchas gracias, doctor Francis Contreras. También le voy a pedir la opinión a los 3 médicos que tenemos aquí, cómo han valorado hasta ahora el funcionamiento de los hospitales, las decisiones en materia sanitaria para controlar la propagación del virus. Y además, está aquí la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y está el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Porque esta semana tienen que pagar salarios a los trabajadores y esta semana muchos trabajadores por decisión del gobierno no están produciendo. Porque el gobierno les ha dicho, no, quédense en sus casas. No pueden salir porque queremos controlar la epidemia. Entonces, los empresarios tienen que pagarle a los trabajadores, aunque no haya producción esta semana. Y todos sabemos que la economía del país y nuestras empresas, por muchas razones, no son tan sólidas. Ellos tienen que enfrentar, y esa es la parte que el empresariado tiene que poner de su parte. Ahora, ellos están pidiendo al gobierno que tiene que tomar medidas de estímulo, fiscales y de estímulo a las empresas, a la economía, como están haciendo muchos países. Y por eso está hoy aquí Gustavo Solórzano y Rafael Medina, para resumirnos la situación de nuestras empresas, la situación de nuestra economía a raíz de esta epidemia. Así que ya voy a ir con ustedes. Antes me gustaría escuchar la valoración que tienen también los médicos presentes, Carlos Aguilar, Darío Zúñiga y Sara Eloísa Rivera, sobre este problema del coronavirus. Pero antes, me dice la producción, tengo que cumplir con una pausa comercial. Con tránsito vehicular porque es una hora pico, pero por la medida que se ha tomado de prevención frente a esta pandemia, pues es lo que estamos observando. Uno que otro vehículo que se está moviendo allí en el Boulevard Juan Pablo II y estas conexiones cercanas, allí en esta rotonda donde todos los días tenemos tránsito vehicular pesado, pero es la excepción esta mañana y apenas, repito, uno que otro vehículo circulando. Hay que acatar estas medidas porque es por su seguridad y por nuestra seguridad. Información con inmediatez presentada por Banco de Occidente, que le invita a tomar sus préstamos personales, préstamos agropecuarios, préstamo para vivienda, para auto, todo en Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos en Frente a Frente y le recordamos el tema de este martes: coronavirus y el estado de excepción, toque de queda parcial y absoluto en una economía que se resiste a morir. Ya tenemos algunos de sus comentarios a través de Twitter, @FrenteAFrenteHN. Eduardo Ulloa: el coronavirus se resume en la siguiente fórmula: COVID-19 más ignorancia, más miedo, más histeria colectiva es igual a contagio a la enfermedad y muerte. Daniel nos comenta: debemos asumir este estado de emergencia con la mayor diligencia y responsabilidad, tomando todas las medidas y recomendaciones de higiene y seguridad, pero es deber del Estado establecer los mecanismos necesarios para restablecer nuestra ya dañada economía. Dice J. Carvajal: ¿será que pueden explicar dónde está el dinero aprobado primero para prevenir y ahora para combatir? Los hospitales siguen sin insumos, sin maquinaria, solo hay muchas palabras y nada de hechos. El más golpeado es el pueblo en todas las áreas. Agradecemos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y pues le invitamos a que continúe participando en lo que queda del programa con el tema de este martes: coronavirus y el estado de excepción, toque de queda parcial y absoluto en una economía que se resiste a morir.
Miren, y ya vamos a entrarle a lo económico, porque uno de los planteamientos de los empresarios es, por ejemplo, que esta semana que no se está trabajando, se tome a cuenta de vacaciones. Es decir, no estamos trabajando. Bueno, que entonces sea una semana que se le otorga vacaciones a todos los trabajadores que no van a trabajar por decisión del gobierno. Y eso ayudaría a las empresas. Pero las reacciones de los obreros han sido de rechazo a este planteamiento de los empresarios. Ya vamos a hablar de eso, porque el interés es que controlemos la epidemia, pero que no se afecte la economía, que no haya cierre de empresas, mucho menos que haya pérdida de empleos. Ese es el puntito, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograrlo? Eso es lo que vamos a hablar con Gustavo Solórzano y Rafael Medina. Antes voy a escuchar valoraciones de los médicos sobre estas decisiones gubernamentales, sugerencias, críticas, porque a pesar que hay restricción a la libertad de pensamiento, a raíz de la decisión que se tomó ayer, yo estoy seguro que cualquier idea que emane de los médicos aquí es con el deseo de contribuir, de ayudar al gobierno en función de hacer ajustes a las medidas que se toman. Comienzo con la doctora Sara Eloísa Rivera. Bueno, yo realmente estoy totalmente de acuerdo con las medidas que se han tomado. Lo que pasa es que siento que la población todavía no entiende por qué se están tomando estas medidas. Entonces, mi objetivo realmente aquí en el programa es venirles a decir o recalcarles la importancia de quedarse en casa. Entonces, como ya lo mencionaba el comisionado, realmente van a ver, hay muchas proyecciones, hay muchos modelos matemáticos que ya me imagino que los han visto en las redes sociales, que en Honduras se van a infectar no sé cuántos miles. Y aquí se lo recuerdo, y fíjese que esto lo dijeron en un evento de la Universidad Autónoma, médicos y organismos internacionales. Creo que este modelo fue hecho conjuntamente por la OPS y el gobierno. Se estima que en Honduras habrán más de 28,000 casos, leves un poquito más de 23,000, críticos 1,434, severos 37,000. 4,000. No quiero confundir tampoco. Leves entre 23,000 y 37,000. Críticos entre 1,434 y 2,314. Severos entre 4,016 y 6,478. Y proyectan una letalidad de estos 28,000 a 46,000 casos que se pueden registrar en Honduras. Proyectan que podemos morir, digo podemos morir porque aquí nadie está exento, entre 660 y 1,064 hondureños. Mire, yo le quiero comentar que ese es un modelo matemático, entonces es una proyección, entonces no es algo que está 100% Correcto. Seguro lo que va a suceder. Hay muchos factores que se toman en cuenta para crear un modelo matemático. El periodo de incubación, que es el momento en el que desde que yo me expongo a un infectado al momento que yo voy a tener síntomas, el periodo de transmisión, qué tanto dura, cuántos días yo puedo transmitir la enfermedad a otros. Otros factores que se toman en cuenta es cuántas personas en promedio puede infectar una persona. Hay muchos, qué tanto necesito yo del virus para enfermarme, si realmente estoy expuesta, qué tanto tengo que estar expuesta a esa persona para realmente infectarme. Entonces todo es una serie de factores que se toman en cuenta para crear un modelo matemático y resulta que no tenemos certeza de todos estos factores. Entonces yo sé que los datos asustan, pero realmente qué va a pasar en Honduras depende mucho de la población. Entonces esta medida que ha tomado el estado de aislamiento, sepan que el objetivo es sí disminuir los casos, pero como estaba mencionando el comisionado, en los hospitales, yo estoy en un hospital, no tenemos la capacidad para atender, si tenemos un pico de casos en este momento, así llega una gran cantidad de personas y abarrotan los hospitales, no tenemos capacidad para atenderlos, no tenemos ventiladores mecánicos para atender ese 5% de la población. Entonces lo que se pretende es que sí van a haber más casos, pero que sea más lento y les podamos brindar esa atención a ese 5% que va a necesitar un tratamiento mucho más crítico. O sea, entonces
Entonces, realmente quédense en casa, ayúdennos, no tenemos suficiente equipo de protección personal, las mascarillas están agotadas, las N95 están agotadas. Entonces, si todo el mundo llega en un mismo tiempo al hospital y no tenemos tampoco equipo de protección personal, entonces el personal de salud va a comenzar a enfermar. Entonces, ¿quién va a atender al final a los enfermos? Entonces, realmente es una serie de cosas que no solo se trata, este gobierno que quiere que me quede en casa, sino que es de entender que el objetivo realmente de esto. Y fíjese que yo he escuchado a muchas personas que me han dicho, bueno, es que el 80% es una enfermedad leve. Entonces, yo quiero que a mí me dé ya la enfermedad y ya salir de eso. Entonces, realmente no se trata de eso. En promedio, una persona infectada le va a transmitir la enfermedad a 2 a 4 personas más. Y esas 4 personas pueden ser pacientes que no tienen un sistema inmunológico adecuado que pueda defenderse frente a este virus, personas adultos mayores, por ejemplo, embarazadas, personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión. Entonces no se trata de decir, bueno, a mí que me dé y ya. O sea, realmente depende mucho de la población. Yo he escuchado que han criticado muchísimo al Estado que no tenemos la capacidad para atender, pero el impacto que cause este virus en la población va a depender mucho de nosotros. Entonces no se trata de estar... pienso yo, de estar preguntándose, bueno, y es que el Estado tiene la capacidad. Realmente yo creo que si uno no trabaja en la Secretaría de Salud, muy poco puede hacer o tomar una decisión a ese nivel. Realmente es de hacerse un examen de conciencia. ¿Qué tanto sé yo de las medidas de prevención básicas? Si yo tengo síntomas, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me voy al hospital? Probablemente no. Pero si necesito aislamiento en casa, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, realmente saber todas estas medidas de prevención y qué hacer en caso de que me dé la enfermedad. Esa es como la parte que nosotros como población debemos entender y saber realmente. Claro, y qué bien que hay maquila hondureña que hace indumentaria para proteger al personal sanitario, y la están haciendo. Ya hoy Mario Canaguati sugería, porque hay que tener los escenarios presentes, que se vayan preparando para contratar hoteles cuando no haya capacidad de asistencia en los hospitales. Doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud, sus valoraciones. Renato, yo realmente valoro también ese contexto, esa perspectiva que usted hace cuando aclara que estamos acá para contribuir con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, y es importante evitar tener susceptibilidad cuando hacemos comentarios que tienen como único objetivo ayudar a que el pueblo hondureño pueda salir adelante de este problema que tenemos. Yo quisiera aprovechar la presencia de Francis, el colega que lo conozco hace mucho tiempo, porque me estaba comentando él, extracámaras, que ustedes tienen la posibilidad de agilizar con el tema del gel. Y me quiero referir específicamente a los trabajadores del sector salud, mis compañeras enfermeras, enfermeros, el personal auxiliar, que está pasando por un momento complicado. Pueblo hondureño, compañeros del sector salud, esta mascarilla es la N95. No hay mascarillas N95 para una gran cantidad de trabajadores de la salud. Esto es prioritario, Renato, y amigos que me acompañan en el foro, porque es el sector salud, son las enfermeras, son los estudiantes de medicina de último año que abandonaron ayer los hospitales porque no tienen este cubreboca. Es importantísimo, Francis, usted lo sabe, la importancia que tiene esto. Este cubrebocas ayer mismo lo estuvimos distribuyendo en todo el país. Ayer mismo. Pero hay muchos hospitales que no lo tienen todavía. Incluso ayer, Francis, con una donación de personas particulares que se sacaron de su bolsa para comprar mascarillas, me las regalaron para yo llevárselas a mis compañeras enfermeras y estudiantes en el Hospital del Tórax. Hay que intentar hacer ese esfuerzo desde la Secretaría de Salud para entregarle a la gente. Tenemos en el mercado. Debe de existir en el mercado. Esta no se fabrica aquí. No se fabrica, hay que importarlas. Hay gente que las está vendiendo. Sí. No olvidemos de que el productor número 1 del mundo era China. Pero tenemos, yo es lo que digo, tenemos casi 2-3 meses de estar hablando de esta epidemia. Y hay otra cosa importante con lo de los gel y con lo del agua. Ayer, en mi oficina, en mi consultorio del Hospital del Tórax, donde estoy atendiendo pacientes con complicaciones graves, ayer atendí un paciente
Inmediatamente que lo atiendo, me paso a lavar las manos, no hay agua. No puede ser. Yo decía, si esto pasa en nuestros hospitales, ¿qué pasará en los cerros, en Tegucigalpa, en aquellas casas donde comprar un barril de agua cuesta un ojo de la cara? ¿Cómo le decimos a la gente? Lávese las manos, use gel, no hay ningún problema, no hay agua, no hay capacidad, no hay dinero para comprar ese botecito de gel, y ahora con esta restricción de la movilidad y del aislamiento social vamos a tener graves problemas. Yo creo que tienen que tomarse diferentes medidas. Yo quiero destacar la del personal de salud, porque estamos previendo que si no logramos controlar la epidemia, podemos tener una avalancha importante de casos que lleguen a los hospitales, y el personal de salud tiene que estar preparado. Un problema que acabo de justamente recibir muchas llamadas telefónicas: hay personal de salud, enfermeras, técnicos de laboratorio que no se pueden movilizar al hospital porque no hay servicio público. ¿No será una buena medida? No sé si las Fuerzas Armadas pueden contribuir a enviar carros a recoger a estas enfermeras, llevarlas al hospital, llevarlas de regreso a sus casas, porque no hay la posibilidad de poderse desplazar. Recordemos también que hay personal de salud que trabaja de noche, que su turno comienza a las 6, 7 de la tarde. El riesgo y el tema de la seguridad es algo que hay que tomar muy en cuenta. Yo creo que estas 2, 3 cosas pueden ayudar muchísimo a que el personal de salud esté preparado. El tema de los cuidados críticos. Tenemos más de un mes de haber entregado a las altas autoridades un listado detallado y completo de lo que necesitamos. Los respiradores artificiales. Hace poco una colega en un programa muy visto de aquí, justamente de la Corporación Televicentro, decía que existen en el país 100 ventiladores nada más. Probablemente ese recuento no sea tan preciso, pero quizás se acerca, incluyendo los servicios privados de salud. Es importante que se agilice, y quiero también aprovechar para preguntarle a Francis, tal vez él puede darnos esa respuesta: ¿cuál es el estatus del proceso de la adquisición de los ventiladores? Las unidades críticas son espacios físicos muy especializados que necesitan no solo una cama, sino todo un aparataje a su alrededor: bombas de infusión, monitores, enfermeras especializadas, médicos entrenados en el cuidado de pacientes críticos. Y ese sector de la población que puede llegar a esas unidades, como en otros países, si no se cuenta con la tecnología y los espacios suficientes, va a fallecer. Y es ahí a donde tenemos que apuntar desde la perspectiva estrictamente hospitalaria. Sé que se están tomando estas medidas que me parecen apropiadas, quizás un poco tardes, quizás insuficientes, pero coincidimos en que es necesario implementarlas y apoyarlas. Pero en tanto los servicios de salud no estén preparados, la posibilidad de enfrentarnos a una catástrofe sanitaria es muy alta. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar. Ya interviene, doctor. Okay. Ya interviene. Que nos haga las valoraciones finales el doctor Darío Zúñiga. Luego vamos con usted. Y luego el otro tema de esto, la economía. El interés de que no se propague la pandemia, pero que tampoco se afecte la economía, que no cierren empresas y que no hayan desempleados, que no perdamos los empleos, pues. Porque, se imaginan ustedes, ya de por sí estamos asustados con la enfermedad, y que perdamos empleos porque quebraron las empresas, sería otra tragedia. Y es el equilibrio que quisiéramos llegar al final de esta pandemia sin perder empleos, sin perder empresas. Doctor Darío Zúñiga. Sí, buenas. Yo pues quiero hacer una apreciación en cuanto al personal médico. Ya nuestros colegas Francis, Sarita y el doctor Carlos han dicho diferentes aspectos con respecto a la población. Yo quiero hablarle a mis colegas médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos de laboratorio. Aquí la palabra integridad y honestidad tiene mucho que ver. Y es que pues hemos montado ya en varios hospitales lo que se llaman los sistemas de vigilancia de lavado de manos, porque la cultura de lavado de manos ha venido a impactar en este momento, como decía Francis, a volver a la higiene personal. Pero han habido estudios en estos hospitales donde hemos visto que el 80% a 90% de la población
que trabajamos con pacientes se lavan las manos son enfermeras. Y los médicos hemos aparecido hasta en 30%. Entonces quiero llamar a la conciencia nuestra, al lavado de manos entre cada paciente, al uso de gel. Obviamente el tema de que si hay gel, de que si hay agua es muy importante, doctor, y eso es una cosa que es realmente frustrante cuando tenemos la necesidad de lavarnos las manos y no tenemos agua en el hospital. Eso es tremendo, o sea, es un impacto terrible para atender pacientes. Entonces, llamar a la conciencia de todos nuestros colegas y de todo el personal médico para que podamos dar el ejemplo de lo que es lavarse las manos y obviamente acatar las medidas que de cierta forma, pues hace un mes creo que empezaron a darse. También es preocupante el número de ventiladores. Hacía una fórmula matemática ahorita y es 0.001 para la población de nosotros. Entonces imagínense ustedes qué tremendo es esto, tener solo 100 ventiladores mecánicos para 9 millones de personas y la probabilidad de tener 1.100 personas afectadas en forma crítica. Yo creo que ya van a hablar de lo que es la economía, pero yo he visto que en ocasiones pasadas los gobiernos han regalado lo que es esta bolsa solidaria. En este momento sería que al más pobre, pues que le lleve su bolsita solidaria para que no salga durante una semana. A los compañeros trabajadores decirles de que hay que sentarse a negociar, pero a conciencia. Esta situación no es solo de los empresarios ni del gobierno, sino que es de todos. Y tenemos que hacer sacrificios todos. Y yo creo que en este momento pues habrá que en las empresas hayan turnos igual que en los hospitales para que vayan ciertos números y los trasladen, no sé. Toque de queda, no sé. ¿Verdad? Pero bueno, el doctor decía, pueden haber a través de militares, ver cómo se puede acondicionar, sentarse, hacer la tarea en este momento a forma de que no se pare la economía. Yo creo que todos han visto el video de Corea del Sur donde la economía no se paró y se empezó a usar el teléfono y algunas empresas pueden hacerlo a través del internet, pero yo creo que estamos empezando la epidemia, son apenas 8 casos, esperemos en Dios que no hayan más, pero sí es un momento de ponernos a hacer muchas tareas. Sobre la marcha creo que hemos ido aprendiendo, aunque la medida sea drástica, estoy de acuerdo con los colegas, quedarse en la casa, lavarse las manos es lo más importante en este momento. Muchas gracias, doctor. Doctor Francis Contreras, preguntan por los respiradores mecánicos y estos insumos que son fundamentales para que la cosa marche bien en los hospitales. Gracias, Renato. Bueno, efectivamente, quiero decir, estas medidas drásticas que se han tomado no se hubieran tomado si se hubiesen acatado las recomendaciones iniciales. No olvidemos que con el tema del cambio climático, estamos en verano, o sea, ya toda la región centroamericana ha tenido situaciones críticas con el agua, para empezar. Quiero decirle a los colegas acá que entre el día de ayer y esta madrugada solamente ayer se distribuyeron 10.000 kits de protección, donde va incluida mascarilla N95, overoles. Se están produciendo más, tenemos industria maquiladora haciendo kits de protección. Solamente en este momento en stock tenemos 34.000 mascarillas N95. Lo que sucede es que también estamos viendo, y aquí hubo una avalancha de gente a adquirir estos productos y a usarlos sin las indicaciones. Por ejemplo, y lo sabemos, colegas, las indicaciones eran: esta mascarilla la tiene que usar quien es una persona que tiene síntomas o está enferma. No. Y además empezó a existir un acaparamiento de algunos sectores. Hemos visto de todo en esto. Sin embargo, eso no significa que no se tengan que tomar las medidas. Hemos visto también personas que de manera indiscriminada han empezado a aprovecharse de la situación, a incrementar los precios. Vamos a ver de todo. Enfermedades como esta sacan a luz la naturaleza humana, sacan las características de las personas, y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para tratar de evitar que la población se vea afectada. Entonces, para ser más concreto, en el hospital de Toras estamos hablando de una provisión de 10.000 galones diarios de agua. Lo que pasa es que el consumo es alto, y si eso no es suficiente, pues vamos a, por supuesto, a estar en consideración diaria de esto, doctor, porque es cierto, es necesario, usted está evaluando pacientes, por supuesto, y estamos tomando nota
perfectamente de todas sus observaciones. Sí, pero sí les digo, 10.000 galones diarios de agua, 34.000 mascarillas solo N95 en este momento en stock. Ayer se distribuyeron 10.000 kits. Y por ahí tenemos las imágenes por si las quieren pasar. Ahora bien, vamos con los ventiladores, que es importante. Pero todos estos insumos que van a ser consumibles, tendremos que estar produciéndolos para distribuirlos, porque no es que se va a usar una mascarilla por 5 meses, no, hay que estar produciendo, tenemos que estar abasteciendo permanentemente, y ya la industria tiene que empezar a producir. Algunas cosas ya se están produciendo acá, porque la mayoría de estos productos venían de China, y hemos visto casos, Italia por ejemplo, países en tránsito con material que iba hacia Italia, y en los países en tránsito lo quitaron para usarlo ellos. Hemos visto eso. Con los ventiladores, para ser muy concreto, como no hay vuelos comerciales, les aclaro que son de las ventajas que tuvimos. En el propio avión presidencial se desplazó y hoy a las 8 de la noche está llegando con los ventiladores mecánicos que se adquirieron. En este momento es un primer lote de 140 ventiladores mecánicos más que vienen. Y además de los 140 ventiladores mecánicos, que es el stock que se está adquiriendo, que no es algo que cuesta 5.000 lempiras, ¿verdad? No es algo que se adquiere a la vuelta de la esquina. Una vez estábamos en el hospital trabajando y apareció alguien, ¿por qué se complica tanto? Hizo el gesto para comprar un ventilador. La gente pensaba que era un ventilador de darnos aire. No, no es un ventilador de eso, es una máquina que se conecta al cuerpo para hacer respirar a las personas de manera automática, porque esta es una enfermedad que afecta los pulmones. Entonces, a ver, ¿qué tan complicado es comprar un ventilador? No, es que no es un ventilador simple, es un aparato médico que se instala en la persona, que le transmite el oxígeno a los pulmones para que la persona no y que no tiene falle. que ser una instalación también y ahí, que no lo maneja cualquiera. Manejar oxígeno, ¿verdad? No, así no es que se conecta a la electricidad y ya comienza a funcionar así el aparato. No es así, no, y no lo maneja cualquier persona, no es que se maneja y es completamente automático. Entonces, hoy vienen entonces los hoy vamos a tener un lote de 140 inicialmente. No es algo que uno llegue y lo encuentre en el supermercado, ¿no? Francis, no es el único país. ¿La distribución cuándo va a comenzar? Y te hago esta pregunta por lo siguiente, Renato, con el permiso de ustedes. Ya tenemos pacientes hospitalizados en el Hospital del Tórax, en la unidad de cuidados críticos. Afortunadamente están muy estables, incluyendo la persona que ustedes conocen, que está en estado de gestación, y es inminente la llegada de un paciente en falla respiratoria. Tenemos 3 camas disponibles nada más, y esas 3 camas hace 2 días estaban ocupadas. O sea, si hoy llegan 2 pacientes en falla respiratoria, nos vamos a ver en dificultades. Pues yo le puedo adelantar algo. ¿No cree usted que esos ventiladores que apenas lleguen, nosotros los vamos a estar adornando? Yo lo que quiero, Francis, es aprovechar este espacio, y yo también conozco la agilidad que tiene Francis en su gestión, y quisiera, yo sé que es quizás exponerte, que te comprometieras públicamente. Esa es un poco mi función acá, porque yo estoy en el día a día con los pacientes. Ayudarnos a que eso se entregue, porque los 200.000 galones de agua lo venimos oyendo. Y ayer, Francis, hace 24 horas no hay agua en muchos lavamanos del hospital. Entonces, yo quisiera que esta conversación hubiese un compromiso. Yo voy a tomar tu número telefónico para darle seguimiento a esto. Y aprovecho con lo de los respiradores, Francis, si me lo permites. Hace unas semanas entregamos a las altas autoridades un documento elaborado por la Sociedad Hondureña de Medicina Crítica, a través de la doctora Marta Matamoros, una distinguidísima colega, para dar lineamientos básicos de cómo implementar unidades de cuidados críticos en el resto del país, en hospitales que no tienen aquella gran infraestructura, que no tienen especialistas tal vez en cuidados críticos, pero sí como en lugares estratégicos pudiese implementarse estas unidades con estos respiradores que ojalá, como lo estás diciendo, nos ayudes a que se entreguen. Solo permítame un segundito, porque en este momento mi compañero Tony Munguía tiene una información que luego me gustaría que me la comentaran aquí los médicos y sobre todo el doctor Francis Contreras. Esta movilización de patrullas, ¿a qué se debe, Tony Munguía?
Buenos días, Renato, buenos días, amigos televidentes y por supuesto a los invitados. En estos momentos les compartimos imágenes totalmente en vivo afuera de el Centro Médico Alonso Suazo. Vea usted esta gran cantidad de policías que se desplazan, escuche muy bien, se desplazan al sector de la colonia La Lincoln, en un colonia que queda a un costado de la colonia El Carrizal. ¿Esto por qué? Porque ahí se detectaron alrededor de 4 casos positivos del COVID-19 y hay gente que se rehúsa a venir a los centros médicos. Escuchen muy bien, se rehúsa a venir a los centros médicos para ver si ellos portan este virus. En estos momentos se desplazan personal de salud de aquí del Alonso Suazo, como de igual forma la Policía Nacional, para ir a acercar esta colonia. Reiteramos, en la colonia Lincoln, a un costado de la colonia El Carrizal, se estarían desplazando estas unidades aquí desde el establecimiento de salud del doctor Alonso Suazo. Renato, lo que está pasando aquí a inmediaciones del Estadio Nacional, gran contingente militar el que se está desplazando para este sector de la capital. Como reiteramos, han salido 4 casos positivos y esos 4 casos positivos, Renato, amigos televidentes, pues supuestamente son 4 miembros de una sola familia. Así que en estos momentos se desplaza este contingente de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público, las Fuerzas Armadas y personal de salud en estos momentos a inmediaciones del Estadio Nacional. Bueno, en estos momentos compartimos imágenes totalmente en vivo para los amigos televidentes de Frente a Frente. Renato, no sé si tiene alguna consulta. El objetivo es precisamente para que las personas que padezcan estos síntomas, bueno, para que las personas que padezcan estos síntomas vengan o se revisen clínicamente y salen a ver si salen negativos o positivos sobre este COVID-19. Renato, con estas imágenes vuelvo con usted. Vamos a estar pendientes de esta caravana que se desplaza hacia la colonia La Lincoln de la capital de la República. Muchas gracias, Tony Munguía. ¿Hay focos específicos de colonias en la capital? Bueno, cuando hablamos de los cercos epidemiológicos estamos hablando de cercos más allá solamente de las recomendaciones, sino que estamos hablando de cercos con medidas coercitivas, medidas coercitivas para contener la propagación del virus, sí, efectivamente. ¿Esta colonia Lincoln? Pues las autoridades, yo lo que le quiero decir es que las autoridades tienen los perímetros que tendrán que cercar y vamos a cercar perímetros donde no se va a dejar ni entrar ni salir personas. Renato, para con proteger esa parte geográfica, desde el punto de vista epidemiológico, Francis, por ahí viene por esa zona, la zona del Carrizal. Y la Cerro Grande. Puedo decir en este momento que tenemos mapeados los lugares donde están los casos positivos, donde están los contactos con los casos positivos que tienen síntomas, y este es un cerco ya no solo con medidas sanitarias, de recomendaciones, de consejos, sino que medidas coercitivas para impedir la propagación. Rápidamente quiero decirle, aquí me están mandando ya las imágenes del provisionamiento del agua, correcto, doctor. Hay que estar pendiente, usted tiene mi número y sabe que nosotros siempre vamos a tratar de dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades, pero también decirles, sí tenemos un plan, contemplando lo que usted nos ha dicho, tenemos un plan para el alojamiento incluso de las personas sospechosas con síntomas en etapas hasta llegar a un número muy considerable. Existe todo un plan de habilitación de diferentes lugares que va desde hoteles, puede ser, hasta otro tipo de instalaciones donde podamos albergar a las personas. Mire, yo tengo la certeza, y tenga usted la certeza, que cualquier comentario, cualquier juicio con una actitud crítica que se emita, un 80% es constructivo, lleva la idea de subsanar de repente lo que no saben ustedes, o lo que, por ejemplo, el médico Carlos Aguilar, perdón. Pineda también, mi segundo apellido, bueno, no hay problema. ¿Qué es Aguilar Pineda? Antes de que es se hijo de enoje doña Teodolinda. la abogada. Es hijo de doña Teodolinda. Que él trabaja en el tórax, ¿verdad? Y si dice, bueno, mira, ayer no había agua, lo dice porque así era. Y es bueno que este tipo de sugerencias se tomen sin sesgo. Como un médico que quiere que haya suministro de agua, que es fundamental en los hospitales. Y todos los que opinamos en este momento lo hacemos en función de eso. No lo hacemos en función de perjudicar a partido político alguno, a gobierno alguno, al presidente, en lo absoluto. Es con la idea que salgamos de estas
sin muchos muertos, porque muertos van a haber, de eso lo tengo claro, que salgamos de esta sin muchos muertos, sin muchos casos y con una economía respirando. Con una economía respirando. Sobreviviendo. De eso vamos a hablar ahora. Ojalá, casi todos en Honduras somos cristianos, que salgamos de estas sin muchos casos, sin muchos muertos y con una economía todavía coleando. La pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros cuando son las 8:05. Continuamos leyendo sus mensajes a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos comenta Juan Herrera. Buen día, Dios les bendiga. Quiero preguntar si las ONG van a mandar a sus empleados a trabajar al campo con la situación que estamos viviendo. José Humberto Castellanos. En Honduras la gente se tomó mucho a juego y broma el coronavirus. Ahora hay que afrontar las consecuencias, no salir de la casa y si lo hace que sea solo por alguna emergencia. Prevenir es mejor que lamentar. Dulce María Auditori, la gente desde días atrás tenía que estar precavida ante esta situación. Era algo imposible que no llegara este virus a nuestro país. Ahora se sufren las consecuencias. Tenemos un último mensaje de Carlos Cálix. La libertad y responsabilidad, La Ceiba, Choluteca y Distrito Central, hoy debemos darnos cuenta de lo que significa la libertad y por qué debemos cuidar la democracia. Hoy debemos ser responsables ante esta emergencia y cuidar nuestra salud y la de los demás. Sin salud, la vida se acaba. Sin libertad, la democracia se termina. Ambos valores son de vida o muerte. Valoremos nuestra salud, valoremos nuestra libertad. En ambos casos, estamos a tiempo. Agradecemos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Permíteme, Carlos, anunciándoles. Venimos a otro tema y aquí los médicos nos van a escuchar. Bueno, porque los médicos son parte de esta economía. Los médicos son parte de esta economía. Venimos ahora a analizar otro tema sensible que requiere de decisiones extremas también para evitar que quiebren nuestras empresas y que al final de esta pandemia quedemos un montón de desempleados. Porque yo no quiero dramatizar. Un medio de comunicación, si no hay publicidad porque la economía anda mala, tiene que hacer recortes. Debemos estar claros. Entonces, los restaurantes, los hoteles, los cines ahora. Si no hay generación de riqueza, si no hay producción, si no hay dinero, señores, nos pueden aguantar una semana, 2 semanas, no sé, pagándonos el salario. Pero ya luego, si no hay generación de dinero, empiezan a hacer ajustes, a cortar empleados. Y eso es lo que no queremos. No queremos. Porque al final vamos a quedar diciendo que era mejor que me pegara el coronavirus. O no, o tener empleo o no. Estoy reflexionando sobre los extremos que implicará tomar medidas serias, extremas, como la que se ha tomado, el toque de queda en estas 3 ciudades, Distrito Central, Choluteca y La Ceiba, pero igual hay que cuidar la economía. ¿Cómo se cuidará la economía? Vamos a escucharlos inmediatamente después de la pausa. Comodidad de ustedes porque los dejaron confundidos. No, es que, o sea, yo creo que deben admitirlo. Miren, es que ayer viene el ministro de Seguridad, dice una cosa, luego Valdías dice otra cosa, y la gente quedó preguntándose. Y es ahí donde nosotros nos fuimos por lo que había dicho el ministro de Seguridad. Pero ya luego no, ya empiezan a llamarlos de los bancos. No, los bancos van a estar cerrados. Juan Carlos Segovia de la DIPE, mira, estamos confundidos, no sé si vamos a abrir mañana las gasolineras, dice. Pero al final no abrieron. Yo creo que la confusión surgió ayer entre 2 funcionarios. Pero son las lecciones que hay que aprender, ¿verdad? Cuando vayan a comparecer ante los medios, que se lleve una posición única que no difiera entre 2 funcionarios, porque eso crea confusión entre la gente. Ayer fue lo que pasó, pero bueno, ya hoy estamos claros que estamos en un toque de queda que también hay resistencia a ese tipo total. De medidas, siempre hay resistencia a ese tipo de medidas. ¿Y quién es ese? Me pregunté yo. Hombre, es el subsecretario de Salud. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa, el subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza, lo tenemos aquí en el set ya. Un gusto, Renato, poder estar en su programa
sobre todo para poder orientar a la población hondureña en estos momentos que necesitamos utilizar todas esas medidas de prevención que se requieren en el país. Correcto, ya vamos a hacer las consultas. Y miren cómo es alguna gente, nos están criticando porque estamos muy pegados. Sí. Y habemos 8 personas. Ya vemos 8 personas. 2 más. Nos falta el metro de distancia aquí, ¿verdad? ¿Cuánto hay? No se queda bien. 22. Esto implica un sacrificio porque ellos salieron de sus casas preguntándose y me va a detener la policía. A alguien de ustedes le preguntó la policía. Ambos, ¿verdad? No. Bueno, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Economía. Gustavo Solórzano, Rafael Medina. ¿Qué están proponiendo ustedes para que al final de esta epidemia, porque debe haber un final de esta pandemia ya, no hayan quebrado muchas empresas ni hayan quedado muchos desempleados? Gustavo. Bueno, hay una serie de medidas que hay que hacer, Renato. El tema en realidad es más serio. Nosotros hemos venido señalando que compartimos las medidas que ha adoptado el gobierno. Esto al final también es por parte de la irresponsabilidad que hemos tenido como ciudadanos de no darle la importancia del caso a la problemática que hoy estamos viviendo. Esto sin lugar a dudas, además del tema que hoy tenemos, va a generar impactos negativos en todas las empresas. Ayer nosotros dimos unas declaraciones a los medios de comunicación con el propósito de exponer una serie de medidas. De hecho, hay una presentación ahí que tiene producción también para poder analizar mejor el entorno económico. Porque todos los países del mundo, como usted lo decía, al final esto genera tanto impacto que es necesario que la economía por lo menos poder lograr algunos mecanismos para estabilizarla. Nosotros hemos identificado medidas que van desde el plano financiero, económico, laboral, que es muy importante, y también lo ligado a lo administrativo y judicial, que es, digamos, el ecosistema gubernamental con el que tienen relación las empresas. Dentro de las medidas laborales, para ser específico también, que eso yo lo quiero aclarar, el día de ayer nosotros hicimos un planteamiento. Más bien aquí nos duele bastante la crítica del sector obrero, porque este tema es de ser innovador. En el país, como lo hablábamos con don Rafael Medina, ninguno de nosotros ha sido expertos en manejar pandemias de este alcance como las que hoy estamos viendo, con los efectos económicos que nos va a dejar. Dentro de esa innovación planteamos una serie de opciones. Se han planteado, por ejemplo, en la parte laboral, el poder adelantar los feriados para que, en vez de suspender labores, que yo quiero aclarar qué significa la suspensión de labores. La suspensión de labores lo que implica es que el trabajador se le va a suspender su contrato de trabajo, porque así lo establece el Código del Trabajo, y no va a recibir ingresos durante el tiempo que se le suspenda. Una medida puede ser adelantar los días feriados para estas fechas, para poderlos contar como eso, o el tema también, hablarlo con los trabajadores, negociarlo, y los días de vacaciones que se puedan también considerar. ¿Esto qué es lo que garantiza? Lo que garantiza es que el trabajador todavía va a tener ingresos dentro de sus familias. Uno de los puntos importantes, y que usted lo señalaba aquí, y de los principales objetivos que tenemos que tener, es preservar empleos. Pero para tener empleos también es necesario preservar las empresas. Y las empresas se van a ver bastante afectadas, así que hay que tratar de ser innovadores. Esto no tiene que ver con nada, ¿verdad?, de violentar derechos laborales. Es un tema en donde todos los hondureños debemos de entender que debemos de ser responsables y que todos vamos a sufrir las consecuencias. Empresarios, trabajadores, gobierno, porque con el gobierno se han también planteado una serie de medidas fiscales que deben de ser adoptadas a la brevedad del caso, y se lo digo, doctor, porque la gente lo que tiene es inseguridad en este momento. Hoy tenemos en Tegucigalpa, Choluteca y La Ceiba las empresas cerradas. Y viene el empresario y dice, bueno, a mí me toca pagar, ¿verdad?, mi próximo préstamo, me toca pagar los impuestos, me toca hacer las declaraciones ante el Servicio de Administración de Renta, me toca pagar los impuestos municipales pronto. Y si no tiene el empresario la claridad de qué es lo que va a ocurrir con todas esas series de obligaciones, que me gustaría que viéramos una presentación muy breve, únicamente para ver cuáles son las obligaciones que tienen los empresarios. El incumplimiento financiero, el incumplimiento de las obligaciones fiscales, el incumplimiento de las obligaciones también sociales, como ser el seguro social, como ser el RAP, todo eso, si no se adopta de la medida como debe de ser, el empresario va a llegar un momento que va a decir, ¿qué pago? O el salario, o le cumplo al SAR, o le cumplo al banco, o le cumplo
a los compromisos sociales que tenemos. Entonces, si eso no se hace, si el Estado no nos da garantías y nosotros ya hemos hecho el planteamiento, todo esto ¿cómo impacta? En falta de liquidez. Y vamos a tener momentos en donde hay que analizar qué hago. ¿Pago el préstamo o no pago el préstamo? ¿Le pago al centro comercial que estoy rentando o no le pago? Porque hoy no están operando. Las obligaciones fiscales, bueno, el SAR tengo que cumplir las obligaciones de liquidación el 30 de abril, tengo que volver a cumplir, ¿verdad?, nuevamente en junio, septiembre y diciembre. ¿Se habrán recuperado las empresas? Tenemos obligaciones sociales, también como el Seguro Social, como el RAP, como el INFOP. Tenemos obligaciones laborales, que ese es el punto en donde hay que enfocarnos, porque uno de los objetivos con todo esto tiene que ser preservar empleos. ¿Qué medidas han adoptado muchísimos otros países que ya han vivido consecuencias de esto? Lo que están adoptando incluso, si nos vamos a la última diapositiva, lo que han adoptado ellos son medidas laborales, incluso en donde viene el gobierno y dice, aquí tenemos un programa con Chamba Vivís Mejor, que ese programa con Chamba Vivís Mejor hoy está enfocado en que se puedan emplear personas. Pero el problema hoy ya no es emplear, es preservar los empleos que tenemos. Mantenerlos. Así que ese programa podría tener incluso una readaptación para que la micro, pequeña empresa pueda hacer uso de los fondos destinados a ese programa para poder tener a las personas empleadas, que el gobierno pueda contribuir con la mitad del pago del salario. Y conste, lo estoy hablando para la micro y pequeña empresa, porque hay que segmentar, son los que producen el 80% de los empleos y ese ecosistema empresarial hay que tratar de cuidarlo. Entonces, esa puede ser una de las medidas. El tema del teletrabajo, que hoy muchas empresas, la banca lo está implementando, y eso nosotros lo hemos visto, creo que con mucho agrado, porque aunque es una medida que no está regulada ni legalmente, sí las empresas la han venido adoptando de manera voluntaria. Y bueno, la parte económica, tal vez don Rafael nos la puede explicar muchísimo mejor con lo que tiene que ver con los impactos financieros. Gracias, muy amable por la invitación. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para decirles particularmente a las autoridades del gobierno que tienen que tener claridad en sus mensajes. El día de ayer se formó una enorme confusión por declaraciones de dos ministros, que unos decían que se podía circular y trabajar normalmente como se había dicho, y otro con un toque de queda absoluto. Eso creó muchísima incertidumbre, y la incertidumbre no es una buena combinación con el pánico que tenemos, con la necesidad de orientación que el pueblo y que los empresarios necesitamos tener claridad en los mensajes. Yo respetuosamente sugeriría que el gobierno nombrara 1 o 2 voceros, no más, que pudieran hablar de los temas claros y que sus mensajes sean cortos, claros y contundentes. Se puede o no se puede, se debe o no se debe, y los hondureños trataremos de acatar las recomendaciones, sobre todo para evitar que se siga propagando este virus. Si todos nos tenemos que quedar en nuestra casa, todos nos vamos a quedar. Si queremos cerrar los negocios, los vamos a cerrar en virtud de que el bien primordial ahorita es la salud pública. Eso para empezar. El otro tema es que yo creo que ya cambió el mundo de enero para acá, y en Honduras de la semana anterior para acá. Los negocios ya no, su estrategia ya no es crecer, es sobrevivir. Y desde hace mucho tiempo probablemente algunos de estos negocios están así. Una microempresa, una semana cerrada, una empresa de subsistencia, muy probablemente no sobreviva. 2 semanas, las probabilidades son mucho menores. ¿Qué necesitamos? Ayuda. Así como las personas necesitan ayuda para soportar y sobrevivir esta enfermedad, las empresas, las personas jurídicas, vamos a necesitar un paquete de alivio para que podamos sobrevivir. Un paquete de alivio que implica temas fiscales, temas financieros, monetarios, temas laborales, temas administrativos, como bien lo decía Gustavo. No van a haber empresas que van a poder pagar impuestos. La recaudación de impuestos hoy ya se cayó en Honduras. Si ya veníamos con una desaceleración económica, ya yo creo que en estos momentos necesitamos medidas urgentes para que podamos tener este paquete de soluciones económicas.
A principios de este año, hace algunos meses, el Banco Central de Honduras redujo la tasa de política monetaria para que hubiera más liquidez y se abarataran los créditos. Los créditos los necesitamos más baratos. Antes de la crisis había una tasa de interés de 8.7% para los sectores productivos. Esa tasa en este momento ya es muy alta. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para reducirla, reducir los encajes legales, temas como discutir con los bancos, con la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, la normativa de que a ellos los regula, que los obliga, por ejemplo, que a los 90 días de no pago de un crédito ya se lo clasifican a usted de alguna manera, malo o con reservas. Tenemos que relajar esas normativas para que las empresas puedan tener acceso a crédito a plazos más largos, con mejores tasas de interés. Ese es por el lado, alguno de los lados de política monetaria y crediticia que se pueden tocar. Vamos al tema fiscal. Yo creo que hay que relajar o ver cómo se hace una prolongación de los plazos para pagar los impuestos. Probablemente hasta tengamos que manejar los porcentajes de impuestos, pero eso habrá que hacer un estudio y un análisis profundo sobre eso. Probablemente el Estado nos diga a nosotros, es que si no pagamos impuestos en la cantidad que deberíamos, no vamos a poder afrontar la crisis que tenemos. Pero es que nos estamos con el enorme riesgo de quedarnos sin personas que paguen impuestos. Y personas me refiero no solo a empresas, sino empleados. Hay una enorme cantidad de gente que también, los asalariados, nosotros los asalariados, que tienen que haber un paquete de medidas de alivio para ellos también. Otro tema importante, yo creo, es la cuestión de los plazos. O sea, por ejemplo, un amigo mío me decía, se me vencen las facturas esta semana, la empresa ya no me las va a poder entregar, ¿qué hago? Temas domésticos que pueden ser sencillitos, pero que necesitamos claridad y ayudas para que se puedan clarificar y nos puedan ayudar. ¿Para qué? Para que las empresas no despidan gente en primera instancia. El año anterior, Renato, el sector privado solo logró crear 16,000 nuevos puestos de trabajo nuevos, adicionales. El Estado más o menos en esa misma cantidad. Realmente, si no nos ponemos ahorita, en estos momentos, a diseñar planes de contingencia y de alivio y de estímulo a la producción y al consumo, porque una parte importante es que se va a caer el consumo así como se va a caer la oferta de productos. Vamos a tener serios problemas económicos en un futuro, no en un mes, probablemente no en 2 meses, pero los siguientes 2 años seguramente van a ser muy difíciles. Y reitero, la estrategia ahorita es sobrevivir, que las empresas lleguen a fin de mes, que lleguen a fin de año sin perder un empleo. Lo más valioso que nosotros tenemos ahorita es salud y empleo. Y ambos tenemos que cuidarlo en la misma proporción. Yo quiero hacer un aporte ahí, por ejemplo, son medidas a veces que no requieren de mucho. El tema que señalaba don Rafael, hay facturas que tienen su fecha de vencimiento, porque todavía, a pesar de que Tegucigalpa, Choluteca y La Ceiba, en los demás municipios del país todavía están operando las empresas. Y muchas de estas empresas seguramente también tienen documentos fiscales que les vencen. Ya el Servicio de Administración de Renta hubiera sacado un comunicado diciendo de que todavía pueden continuar operando con eso. Ese tipo de medidas son tan sencillas a veces, pero que son necesarias y el empresario lo ocupa para poder por lo menos tener un poco de confianza. ¿Qué le va a servir de repente, verdad? O sea, las ventas han caído, tenemos también unas estadísticas relacionadas con el sector turismo. Estuvimos todo el fin de semana reunidos con el sector turismo, Renato, y ahí créalo que ellos no visualizan nada bueno, únicamente cierre de empresas. ¿Por qué? Pérdida de empleos, el tema de los restaurantes, por ejemplo, que ya de por sí miraban un mal panorama con lo que es el tema de la Semana Santa. Don Rafael decía algo importante. Todo esto va cambiando día a día, o sea, día a día las consecuencias son peores. Y el tema de los restaurantes, ayer yo tuve una llamada y quiero darlo como ejemplo.
comidas rápidas, por ejemplo, están analizando, esto es muy posible y el doctor Francis lo sabe también, yo creo que no debe estar fuera de los ojos de cualquier hondureño, es muy posible que estas medidas se continúen ampliando por los próximos 1 o 2 semanas más, no lo sabemos. Usted lo decía, doctora, es el tema de incubación, hay que ver todavía cómo va evolucionando todo este virus y en ese sentido, ¿qué es lo que van a hacer las empresas? Cerrar negocios, muchas cerrar empleos o suspender totalmente los empleos. Por eso las medidas de tratar de ser innovadores, ya sería tiempo más bien de que junto con el gobierno, trabajadores estuviéramos sentados en una mesa diseñando mecanismos para conservar los empleos. No es un tema de venir y criticar lo que uno propone. Yo creo que más bien es de tirar ideas en la mesa y tratar de construir sobre esas ideas. Eso es lo que esperaríamos más bien nosotros de la clase trabajadora y no venir y cuestionar absolutamente todo. Nuevamente, este es un sacrificio de todos los hondureños. Con el tema fiscal ya necesitamos sentarnos con la gente del Servicio de Administración de Renta. Lo venimos diciendo desde el día de ayer, pero también lo hemos repetido a las autoridades del gobierno sábado y domingo. Con el tema financiero, nosotros ya esperaríamos más bien sostener mesas de trabajo con el Banco Central de Honduras, como lo decía don Rafa, para tratar de reducir el encaje legal, para ver lo de la tasa de política monetaria y también con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para construir normativa en materia financiera. Hoy muchas personas tienen préstamos, ¿verdad?, para las MIPYME. ¿Y qué va a pasar cuando ya se me acerca este mes y me toca pagar? Se podría hacer también de repente una extensión de que los próximos meses se pueden llevar al final de la deuda. Esa puede ser una medida de alivio que permitirá nuevamente la conservación de empleos. Conste, nosotros aquí como sector privado, de todo el análisis que hemos hecho el fin de semana, hemos dedicado el objetivo principal a la salud. Preferimos sufrir un mes, 2 meses, pero no sufrir las consecuencias de lo que puede ser el virus durante los próximos 10 años. Eso hay que estar muy claros. Y preservar empleos, pero para preservar empleos nuevamente hay que preservar las empresas y por esa es la razón de todas las demás medidas que se requieren. ¿Resistirían una semana más las empresas pagar salarios sin producir? Esta lo tienen que hacer. Esta la tenemos que hacer. La siguiente. Mire, probablemente algunas puedan, las que tengan algún músculo financiero, las que tengan el suficiente caja y banco, porque ese es otro tema. No todas las empresas tienen una enorme cantidad de caja y banco, porque también se ha parado la recuperación de cuentas por cobrar, porque las empresas o no pueden mandar o están vigilando su flujo de caja para pagar sus propios colaboradores. 1, 2 semanas más probablemente algunas empresas sean, pero si esto se prolonga en el tiempo, ni las grandes empresas van a poder pagar salario. ¿Por qué? Porque eso que está ahí al final del estado de resultados que dice utilidad neta o excedentes, nunca está en efectivo, lo tenemos en cuentas por cobrar, o en inventario, o en edificios, o en ladrillos, en lo que sea. Pero necesitamos aliviar el flujo de caja, dar liquidez a la economía para que lo podamos consumir, para que la gente pueda adquirir sus productos y las empresas puedan seguir trabajando y soportando, tratando de soportar esto. Sería muy abusivo de mi parte decirle sí, estoy seguro de que 2 semanas más o 3 semanas más lo vamos a aguantar. Dependerá de cada empresa, dependerá del rubro de cada empresa. Los restaurantes que no van a tener clientes esta semana y que sus colaboradores, muchos de ellos viven en base a comisiones, a lo que nosotros llamamos propinas. Esa gente vive el día a día. Así y tenemos que ayudarlos. El doctor Aguilar mencionaba el caso de la persona que vende chuletas o tajadas en una esquina de un lugar. Esa persona, del dinero que hace diario, vive, ¿qué va a hacer 1 o 2 semanas más? O sea, realmente estamos en una crisis que no la hemos dimensionado totalmente. Ese es el 1,5 millones de personas viviendo en el subempleo. Es correcto, sí, el 65% de la población económicamente activa. Hoy la gente que hace su día en los mercados, hoy tiene problemas. Y hoy están trabajando, Renato. Y se nos pueden disparar esos índices. Y se nos puede disparar el índice de contaminación también. ¿Qué dicen los obreros? Me permite el personal sanitario, ya vamos a retomar esto. ¿Qué dicen los obreros? Tenemos preparado la historia que nos hizo sobre este tema Nelson Lanza para presentarlo, porque ustedes están pidiendo que esta semana nosotros lo hacemos a tema de recomendación.
¿A qué vamos? Y eso yo lo quiero dejar muy claro aquí. Las empresas, la Secretaría de Trabajo se va a llenar de solicitudes de suspensión de contratos individuales de trabajo, porque la gente, yo contrato para que alguien preste un servicio. Los restaurantes, y les decía, o sea, los restaurantes ya están listos con las solicitudes. Yo tengo N cantidad de mensajes pidiéndome cuál es el procedimiento para suspender los contratos de trabajo, porque la gente está visualizando de que esto se va a extender. Y así lo ve. Los restaurantes no se van a recuperar ahora, entonces van a presentar solicitudes de suspensión ante la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Trabajo tendrá que resolver. Eso implica no pagar. Por eso nosotros recomendamos, el día de ayer, no es algo que estamos diciendo hay que hacerlo, recomendamos hablar con los trabajadores para ver medidas que se puedan adoptar, además del teletrabajo, por ejemplo, que la gente se vaya de vacaciones y de esa manera, ¿qué gana el trabajador? Que va a tener salario, en vez de que le suspendan el contrato de trabajo e irse a su casa sin ni un lempira. Esos son los puntos que hay que tratar de entender. Este no es un tema que solamente va a afectar a las empresas. Y después, y si fuera así, Renato, si digamos que la empresa comienza a pagar los salarios, va a quebrar. Miren que me está llamando Carlos H. Reyes, dirigente obrero. Ya voy a atender a Carlos, tengo que ir a una pausa comercial. Yo creería, y lo sugiero con todo respeto, que ya a partir de este momento y del planteamiento que vienen haciendo los empresarios, que aglutinan a los micros, a los pequeños, a los medianos, a los grandes empresarios, y es una sugerencia muy respetuosa, Me parece que ya el asunto sanitario debe quedar en la Secretaría de Salud y en las instituciones afines, y que el presidente, a partir de ahora y a partir de este planteamiento, comience ya a establecer conjuntamente con trabajadores y empresarios cómo salir o cómo afrontar la crisis económica. Yo lo digo respetuosamente porque hay que decirlo así ahora para que no se malinterprete. Yo creo que la crisis del coronavirus la debe manejar la Secretaría de Salud con las instituciones afines, y que a partir de este día enfrentemos la otra pandemia, si se quiere decir así. Las secuelas del coronavirus en lo económico. Mesas de trabajo conjuntamente con empresarios, trabajadores, sector público. Sector social de la economía. Sector social de la economía, correcto, para ver qué medidas se toman y evitar que al final de todo esto quedemos con empresas quebradas y con un montón de desempleados. Eso es fundamental. Ya interviene después el doctor Francis Contreras. Solo permítame ir a la pausa, doctor. Ya luego volvemos con usted, con el subsecretario de Salud, porque en este momento hay movilización, doctor Cosenza, en algunas colonias que dicen que son focos. Y ahí se han encontrado muchos casos y hemos visto a policías militares, policías preventivos, personal de salud desplazarse para esas zonas. Después de la pausa también escucharemos la opinión de estos tres distinguidos médicos que los tenemos aquí en el programa. Volvemos. Miren, les voy a mostrar la portada del Mundo de España. La portada del Mundo de España. Miren este titular de una columna ahí. El primero ahí, en esta página digital del Mundo. Coronavirus. Aprobada una moratoria en el pago de las hipotecas para los colectivos más vulnerables. El gobierno tendrá 7 días para autorizar la avalancha de ERES temporales. Suspensión de contratos de trabajo temporales. Esto en España. Si yo reviso las páginas de los periódicos del mundo en este momento, así como están enfrentando la salud, también están tomando decisiones en lo económico. Doctor Francis Contreras, y luego voy con Carlos H. Reyes para que nos dé la opinión del sector obrero en relación a este planteamiento de los empresarios. Gracias, doctor. Renato. Mire, muy concretamente, en este momento la mayor urgencia es contener la transmisión de la enfermedad. Simple. Contener la transmisión de la enfermedad, disminuyendo los contactos entre las personas. Es la prioridad número uno. Correcto. Por supuesto, tenemos un tema económico, viene una crisis económica, claro que lo entendemos, y en ese sentido tengo que decir muy responsablemente, existe una mesa económica liderada en este caso por la designada presidencial, la licenciada María Antonia Rivera. ¿De dónde sale la licenciada María Antonia Rivera? El sector económico.
Ellos la conocen muy bien. Pero ha estado abordando más otros temas. Pero quiero decir, este es un tema que por supuesto tenemos que abordar. Pero mire, ayer venimos de anunciar un toque de queda. Claro, una mesa económica que aquí les puedo adelantar. Está la licenciada María Antonia, está Carlos Madero, está Luis Mota, personas quienes conocen. ¿Qué es lo que sucede? Aquí ahorita puedo anunciarles que de parte del sector privado tenemos una fuerte donación de equipo que se necesita para la distribución en todas las unidades de salud. Claro. ¿Qué es lo que quiero decir? En este momento la prioridad número 1 es contener la enfermedad. Todas estas medidas que usted me puede decir, tema de los impuestos, tema de cómo vamos a hacer con las empresas, los emprendedores los hemos venido apoyando. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Por supuesto que tenemos que tener una decisión. ¿Qué se va a hacer con las empresas grandes? Por supuesto. Pero ahorita en este momento, ¿qué es lo que tenemos que ver con las empresas grandes? Las que están produciendo equipo o material necesario para la emergencia, por supuesto que tenemos que ver cómo siguen funcionando. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una medida, colapsar una empresa que nos está fabricando gel, por ejemplo? Sería absurdo, sería contra nosotros mismos, que es lo que les quiero decir aquí a los amigos empresarios, con quienes hemos trabajado en más de una ocasión. Claro que hay que abordar estos temas, nos puede afectar a todos nosotros, pero en este momento tenemos nosotros que garantizar la salud de las personas. A la par, tendremos que ir viendo qué hicieron otros países y qué les funcionó a otros países. Medidas como las que ustedes están sugiriendo, hay que considerarlas. Por supuesto que hay que considerarlas. Lo que les puedo decir en este momento, sí existe una mesa con quienes se tendrán que sentar eventualmente. Entiendo yo que las máximas autoridades también del Consejo de Hondureño de la Empresa Privada para abordar y buscar soluciones con la banca, con el sector industrial, el sector agroalimentario. Si ustedes se fijan en la conferencia de prensa que dimos ayer, que fue bastante extensa, y nos dicen, la que dimos en la tarde, fue bastante extensa, abordó muchos temas. ¿Por qué? Porque ahí se contemplaba qué pasa con el sector agroalimentario. No podemos paralizar el sector agroalimentario porque es el que produce los alimentos, por supuesto. Entonces, el sector económico, la banca, todo eso lo tenemos que seguir abordando. Lo que le puedo decir en este momento, en este momento yo no estoy reunido porque estoy aquí en el programa, pero estamos reunidos 24/7. Aquí tenemos que ir. Esta crisis que tenemos se está abordando a diario. Aquí las medidas, si no atendemos las medidas, esto se puede prolongar. Entre más rápido atendemos las medidas, más rápido terminamos la epidemia. No es excluyente. Y aquí el tema es que, mire, nosotros tenemos fábricas que en este momento están trabajando en pro de la salud del pueblo, las que producen gel, las que producen los trajes especiales, y es un esfuerzo que están haciendo, pero la luz la tienen que pagar el 15 o el 30 y probablemente no tengan la capacidad para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Esos son los mensajes claros que tenemos que tener nosotros. Díganos rápidamente. Podemos trabajar en las hipotecas, estamos trabajando en estos temas de las hipotecas, en la gente que hoy tenía que pagar su tarjeta de crédito y que no pudo movilizarse, en la gente que tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono y que tienen que seguir trabajando para suplir productos para atender esta crisis que tenemos. De acuerdo, lo primordial es la salud pública y los empresarios hemos cerrado nuestras empresas responsablemente acatando las indicaciones que nos dicen las autoridades competentes. Pero también necesitamos estímulos porque tampoco podemos estar en esta situación permanentemente ni en un lapso largo. Realmente necesitamos temas como ese, servicios públicos. ¿Qué hacemos? Podemos pagarlo, vamos a tener dinero para pagarlo, porque una cosa es producir y otra cosa es que le paguen a uno. Tal vez la otra semana sí, pero el siguiente mes no. Así es. No, de eso se trata. Yo creo, doctor, que las dos cosas se pueden manejar simultáneamente. Unos tratando el coronavirus y otro las secuelas de este coronavirus en la economía y cómo poder paliar el asunto. Yo creo que se pueden manejar simultáneamente. Sí, se están haciendo. Sí. Pero ellos dicen que no. Pero lo que pasa es que usted no puede tirar al mismo tiempo las medidas sanitarias con las medidas económicas simultáneamente. No vamos a crear confusión. Mire, aquí hay temas que nosotros, aquí hay temas
que las personas encargadas que se tendrán que sentar en su momento para definir cuáles son. Mire, por ejemplo, usted me está hablando del tema de la energía eléctrica. Yo creo que este no es el momento. Es que mire, el asunto es que podemos tener desempleados en las próximas 2 semanas. Sí, si algunas empresas. Pero Renato, lo que más nos preocupa es que el virus se está distribuyendo ahorita, está bien, en doctor. este momento. Yo lo entiendo. En este momento. Y a todos nos importa eso. Y a todos nos importa. En este momento se está distribuyendo el virus, yo estoy preocupado por los impuestos. Disculpe, está distribuyendo el virus ahorita. No, pero así el doctor Aguilar me viene a decir, me preocupa que no tengo los... Por falta de pago a esas 14 empresas. Hoy tienen mucha confusión. Yo tengo varios mensajes de esas empresas que están produciendo mascarillas gel, que me están llamando: Gustavo, por favor, que Desarrollo Económico me autorice o me diga por lo menos. Yo ocupo decirle a los empleados, porque estamos bajo restricciones, de que se movilicen, que se pueden movilizar. Ellos han comprometido incluso a darles transporte, a darles todo el sistema de protección en base a las medidas y políticas que ha dictado la Secretaría de Salud y el Ministerio de Trabajo, pero no es excluyente. Yo he estado participando en esas reuniones donde se nos ha dicho: tenemos una mesa económica con el COEP, pero la gente, y con el respeto, ¿verdad?, que se merecen todos los funcionarios de gobierno, todos han estado concentrados en el tema sanitario, que está bien, pero no puede ser que un batallón de 230,000 personas, nosotros en el COEP somos menos de 40, no puede ser que ese batallón de 230,000 personas más bien no hayan sido ya más bien los que hayan dicho: miren, sector privado, aquí hay un par de medidas, ¿verdad?, comencemos a trabajar. O sea, con los técnicos que tienen para que después se adopten las posiciones políticas. Eso es lo que nosotros estamos diciendo: sentémonos la parte técnica, desarrollemos y luego llevémosla a la parte política para que la pueda aprobar. Pero no es posible que no avancemos ni en lo técnico para después ponernos de acuerdo en lo político. Ahorita está bien que se concentren en la parte sanitaria, pero no podemos olvidar de que las secuelas y las ruinas que nos van a quedar después de esto no nos vamos a poder levantar. Si los servicios públicos se quedaran, digamos, como agua y energía eléctrica, afectaran una parte de la población, eso va a llevar a otro tipo de enfermedades también. O sea, la falta de agua nos puede a nosotros despertar ciertas epidemias como el dengue. La falta de energía eléctrica nos puede llevar también a ciertas enfermedades. Y por ejemplo, en el tema de los quemados, ¿cuál es el problema que yo le decía? Voy a aprovechar el espacio para decirlo. Si los niños están en la casa, podría epidemiológicamente aumentar el número de niños quemados, porque hay que tener cuidado con los niños. Ahorita es peligroso estar en la casa, fogones, estufas de gas, todo esto podría conllevar a que haya cierto descuido o más niños. Ayer decía un padre de familia en un chat ahí haciendo la burla: puchica, dice, ¿cómo los aguantan los profesores? Yo llevo 2 días y ya quiero que regresen a la escuela. Entonces yo creo que es una cuestión de sentarnos. Él decía una cosa bien importante: ha estado con lo de salud, mesas de trabajo, mesas de trabajo. Hay un sector de nuestra población, sí, con gusto, a nivel de auxiliares, que necesita que las medidas económicas estén bien claras con respecto a ello, ¿verdad? ¿Qué dice la designada María Antonieta Rivera? Para hacer la aclaración, y yo quiero decir esto y salvar la responsabilidad de ella, pobre más bien, o sea, así como el doctor nos comentaba extra cámara, la cantidad de mensajes que estaba recibiendo, ella el domingo fue un caos también. Y ha estado entre los sanitarios y esto, y me confirma de que ya la gente y estas empresas que tenían esas dudas, ya están firmadas las autorizaciones para que los empleados se puedan trasladar y las empresas estas puedan fabricar. Ellos estaban en las excepciones, doctor, pero comparto aquí lo que decía don Rafa: muchas cosas no se han sabido comunicar. Mucha gente no ha entendido si opera o no opera, porque a veces quedan muy ambiguos los conceptos que se han venido dando. Don Carlos H. Reyes, histórico líder obrero en comunicación con Frente a Frente. Luego iremos a la pausa porque tanto el doctor Carlos Aguilar Pineda tiene un mensaje como la doctora Sara Eloísa Rivera tiene un mensaje específico para toda la población, y vamos a escuchar un resumen del doctor Cosenza, subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, en cuestión de minutos. Pero antes, el dirigente obrero Carlos H. Reyes. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Renato. Un saludo a todos los panelistas que están planteando cuestiones concretas que necesitan solución. Nuestra denuncia dice así: el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares, STIBIS, ante el decreto oficial que ordena medidas en el marco de la emergencia nacional ante la amenaza de la propagación del COVID-19 y otros decretos donde se exige a los hondureños mantenerse en casa, observa
que extrañamente se hace todo lo contrario con más de 6.000 trabajadores de la industria de bebidas, quienes somos expuestos a dicha pandemia porque las transnacionales AB InBev, Coca-Cola, PepsiCo y CDC nos obligan a permanecer hacinados en los centros de producción y atender diariamente, óigase bien, a más de 50.000 negocios en todo el país, valiéndose de dicho decreto y para no pagar salarios. Por ello exigimos se incluya en el cierre de empresas decretado por el gobierno la industria de bebidas alcohólicas, gaseosas y azucaradas, incluyendo el pago de salarios, porque de lo contrario la contaminación y muerte de cualquier compañero será responsabilidad del gobierno. De esto ya conoce el ministro de Trabajo. Junta Directiva Central Stili. Muchas gracias, Renato. Gracias, Carlos H. Reyes. ¿Qué me decía, Gustavo? Yo le decía de que hay una serie de empresas que se constituyen en servicios esenciales, así los clasifica la OIT, que no pueden cerrar. Es decir, pueden operar con limitaciones de personal, pero no pueden dejar de producir energía eléctrica, transporte de combustible, gasolinerías, farmacias, todo lo que tiene que ver con los alimentos de primera necesidad. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, ya que se hace la denuncia de las bebidas, lo que hay que ver son cuáles son las medidas de control que está tomando estas empresas, pero el agua no se puede dejar de embotellar porque es una necesidad básica de los hondureños. Entonces, en cuanto a eso, creo que lo que hay que ver es cuáles son las medidas que las empresas están adoptando, que por lo menos conforme nos han informado a nosotros, todas están cumpliendo, y esa es la labor de la Secretaría de Trabajo en cuanto a la labor de inspección. Vamos a la pausa y enseguida el subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza, con un rápido resumen de la evolución del coronavirus en Honduras y mensajes directos también de los médicos aquí presentes y las reflexiones últimas de los dirigentes empresariales que requieren, conscientes de que la prioridad es evitar la propagación, pero que también un segmento del gobierno empiece a trabajar ya seriamente las medidas para prevenir que colapse la economía, que quiebren empresas y que hayan desempleos. Vamos con el doctor Roberto Cosenza. Doctor, ¿cómo está el asunto en este momento? Y bueno, Renato, creo que es el momento en que todos los hondureños debemos de estar unidos. Estamos enfrentando una situación como país, independientemente de la ideología en que nosotros podamos tener, ningún país del mundo estaba preparado para poder enfrentar esta emergencia que hoy en día estamos viviendo en Honduras. El trabajo se ha venido haciendo constantemente, hemos preparado los servicios de salud a nivel nacional, todo para dar una respuesta, y la hemos estado viviendo. Ya con las personas que tenemos diagnosticadas, estas 8 personas han sido diagnosticadas. Igual se tiene un sinnúmero de personas donde han resultado negativas, entonces podemos ver que hemos podido dar respuesta hasta los momentos como sistema de salud. Hemos organizado las redes de servicios de salud y aquí sobre todo orientar a la población con estas medidas de prevención. Yo recuerdo desde un inicio que yo estuve en un programa este año. Sabemos de que este es un año, y los colegas aquí no me van a dejar mentir, este es un año completamente donde no puede ser que solo nos vamos a enfrentar a esta pandemia de COVID-19. El cambio climático va a venir a afectar mucho a los países. En el país vamos a tener nosotros una sequía, y los colegas aquí saben que la dificultad de agua, cuántas epidemias nosotros vamos a poder cursar. Estamos viviendo actualmente una epidemia del dengue que no la podemos descuidar, y en el cual también nosotros tenemos que redoblar como salud nuestros esfuerzos para poder combatir lo que es esa epidemia del dengue, que actualmente enfrentar todas estas contenciones que tenemos que hacer alrededor de todos los casos ya diagnosticados con COVID-19 y evitar que más hondureños se sigan infectando de COVID-19. Nosotros sabemos, hay muchos que ya están en este periodo de
incubación que se van a tener en los próximos días casos. Creo que el presidente Juan Orlando ha estado tomando las medidas necesarias en este momento, medidas que no se pueden tomar todas las decisiones de un solo, sino de que cada hora, cada día esto va cambiando y las decisiones van siendo diferentes. Las regiones están haciendo el trabajo y se está haciendo un trabajo, si usted puede ver en este momento, en equipo, donde ha estado SINAGER involucrado, todas las instituciones del Estado involucradas para poder enfrentar esta emergencia que actualmente tenemos. Igual le decimos a la población, sabemos de que hay un toque de queda en diferentes ciudades. En este momento hay 3, estamos hablando nosotros de La Ceiba, Choluteca, Tegucigalpa. No se queden en casa, que busquen ayuda. Toda persona que presente fiebre, acudir al establecimiento de salud más cercano. Nosotros estamos brindando los servicios, hemos organizado aquellos servicios, sin embargo, para poder atender a estos pacientes en muchos hospitales a lo largo y ancho del país. Se han fortalecido las emergencias para tener aquellas consultas de febriles y de personas con síntomas respiratorios agudos y poder realizar el proceso. Nosotros continuamos fortaleciendo los hospitales, los insumos de bioseguridad están ingresando día a día y de esa forma los estamos distribuyendo para asegurarle al personal que van a contar con todos estos insumos en el momento de que cada lugar se vaya enfrentando ante un sospechoso de COVID-19 o una persona ya diagnosticada con COVID-19. Así de que mi llamado es al pueblo hondureño, es cuando en este momento tenemos que estar unidos, enfrentar esto con gallardía. Ya muchos países han demostrado de que lo han enfrentado y están teniendo otros resultados. Es el momento que los hondureños debemos también de demostrar que podemos enfrentar esta emergencia que no solo es en Honduras, sino de que en todo el mundo. Muchas gracias, doctor Roberto Cosenza. Usted tenía un mensaje directo, doctor Carlos Aguilar. Aprovechamos este momento que ya estamos en la recta final. Excelente. Yo quisiera anunciar a todo el gremio médico hondureño que en una iniciativa conjunta liderada por la doctora Reina Durón, jefa de investigación de Unitec, una empresa tecnológica y un grupo de médicos voluntarios, estamos ofreciendo a partir del día de hoy consultorios virtuales gratuitos, donde los médicos en todo el país van a poder acceder a través de una plataforma digital para las consultas de los pacientes complejos, para ayudarles a manejarlos con ayuda, con tecnología. Vamos a poder revisar las radiografías y todos los demás consultas que sean necesarios. Muy probablemente vamos a tenerlo también de forma gratuita para los pacientes, pero en este momento para el gremio médico, yo quisiera pedirle a la producción si no sé si hasta R mayúscula Aguilar, esta dirección todo es bueno. minúscula, a todo minúscula. R Aguilar. CR Aguilar. Ah, correcto, discúlpeme, doctor. CR Aguilar. CR Aguilar 27@gmail.com. En ese correo electrónico vamos a poder, ojalá lo pudiesen anotar en este momento, y enlazarnos con los médicos en todo el país. A través de ese correo vamos a estar, reitero, junto con Unitec y una empresa tecnológica, porque lo importante es que si los pacientes están enfermos y tienen una gripe leve, se queden en casa, que no vayan al centro de salud, porque van a abarrotar los centros de salud y los hospitales de manera innecesaria. Y esto incluye a las clínicas del Seguro Social que no tienen insumos. Y aprovecho aquí para pedirle a Francis, a mi colega, el doctor Cosenza, que con ese aire casi marcial, Francis, que nos viniste a anunciar las medidas coercitivas, también nos ayudes a entregar los equipos a todos los hospitales y el Seguro Social. Así que, colegas, a conectarse, las personas que necesiten nuestro apoyo, vamos a estar de manera virtual en las próximas horas dura esta epidemia, brindando ese apoyo para que podamos manejar de una mejor manera a nuestros pacientes. Solo que en minúscula, ¿verdad? Pero ahí lo tienen. Todo en minúscula. CR Aguilar 27@gmail.com, en minúscula todo. Consultorios virtuales. Yo quiero que se vaya, doctor, y miren que no sé si cometo un error hablar a nombre de todos. Yo le aseguro que en este momento
indistintamente de los juicios críticos, constructivos, todos estamos apoyando las medidas públicas para frenar la propagación del coronavirus. Váyase con ese sabor de boca. No creo y no hay hondureño que esté en contra de las decisiones para frenar la expansión. Tenga la plena certeza, se lo digo desde el corazón profundamente. Ahora, y cuando haya una crítica, se los decimos con honradez de corazón, solo es para que se hagan los ajustes. Solo es para que se hagan los ajustes. Ahora, yo digo, sí, hay que trabajar simultáneamente entre controlar la propagación y evitar que quiebren nuestras empresas. Yo creo que hay suficiente gente en el gobierno como para trabajar por un lado con el coronavirus y por otro lado con el problema de la economía. Sí se puede hacer. Y además, trabajar la economía nos da certidumbre a todos, porque en el espectro, el temor que uno tiene es que vayan a empezar a quebrar empresas o a reducir los empleados. Eso nos asusta. Y ojalá que empecemos a tratar a partir de esta propuesta de los empresarios. El gobierno tiene su propuesta, que incluyan a los trabajadores, sector social y todo, en función de tomar las mejores medidas. Déjeme ir una pausa y luego con usted vamos a terminar. Usted tenía un mensaje también. Sí. Ok. Rápidamente. Muy bien, doctora, en este momento sí. Entonces, solo recalcar las medidas básicas de prevención, lavado de manos, evitar multitudes, acatar las medidas que nos disponen las fuentes oficiales y tratar de buscar información de fuentes oficiales, Organización Mundial de la Salud. La desinformación genera más pánico, podemos buscar en la página de la Secretaría de Salud, en OPS, en CDC. Y pues básicamente eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias, doctora Sara Eloísa Rivera. Solo espéreme 1 minuto 30 segundos, volvemos con el mensaje final, después de la pausa. Aquí me pregunta una distinguida televidente, ¿cree usted justo que le quiten sus vacaciones, que son un derecho adquirido a los empleados, si esto es una emergencia nacional, o que se los pongan que deben trabajar extra después de compensar horas? Ellos no están en casa porque desean o no quieren ir a trabajar, están porque es obligatorio hacerlo. De acuerdo. El tema aquí es que en este momento es como un paliativo el tema de la propuesta de las vacaciones. Sabemos que son derechos, pero el punto es ¿qué preferimos mejor, verdad? ¿Sacrificar las vacaciones o sacrificar el empleo? Esos son los puntos que creo que hay que colocar sobre la balanza. Doctor Francis Contreras. Gracias, Renato, y esa es la actitud, lo que usted dijo antes de irnos a la pausa. Tenemos que estar unidos todos. Esta es una enfermedad que ha puesto de rodillas al mundo entero, a los países más desarrollados los ha complicado. Y nosotros, que no somos la mejor economía del mundo, pues tenemos que aprender y ver de las experiencias de otros países. Importante, la prioridad número 1 en este momento es contener la propagación del virus. ¿Y cómo se puede detener esto? Evitando los contactos personales. Por eso estas medidas. Por supuesto, hay otros temas muy importantes. Tenemos que ver el tema económico, la crisis económica que se nos viene, el tema de la crisis ambiental, el cambio climático, que ya estamos, el cambio climático, problemas de agua, que si tenemos un problema de las vacaciones, que si los impuestos. Claro que esos temas hay que abordarlos simultáneamente. Quiero decir que tenemos diferentes mesas de trabajo. En este momento la mesa que más ha estado involucrada, por supuesto, es la sanitaria y el tema de la seguridad también, porque para poder contener esta enfermedad hemos tenido que hacer uso de medidas coercitivas y de seguridad. Pero por supuesto, el tema económico, no podemos paralizar la industria que produce los alimentos, el agua, etcétera. Un llamado a toda la población. Me agrada que hemos escuchado algunas críticas aquí en este panel, pero son críticas que tenemos que considerar para tomar las acciones correctivas. Por supuesto, nos podemos equivocar, pero nos vamos a equivocar porque estamos haciendo algo, no porque estamos inmovilizados. Y vamos a tomar en cuenta y en consideración todas estas observaciones, porque tenemos que estarlas trabajando permanente y constantemente. No hemos parado de trabajar y continuemos trabajando, y lo estaremos haciendo el tiempo que sea necesario, porque estamos en una crisis y estamos seguros que con la colaboración y el apoyo de toda la sociedad, unidos todos, sector empresarial, sector privado, sector médico, sector sanitario, medios de comunicación son importantes para transmitir la información adecuada y no alarmista ni generadora de pánico, sino que información veraz. Todos juntos vamos a salir adelante. Gracias, doctor.
Gracias, doctor Francis Contreras. Unos segunditos, Rafael Medina. Muchas gracias. Primordial, la salud pública, la salud de las personas. Segundo punto, medidas para que las empresas puedan sobrevivir estas crisis. Crediticias, tributarias, administrativas, laborales, de servicios públicos. Necesitamos temas claros, contundentes y rápidos. No tenemos tiempo. Realmente una semana en este momento es una eternidad. Las cosas pueden cambiar hora tras hora. Necesitamos un apoyo del gobierno, de la sociedad, un sacrificio que debemos de hacer, gobierno, empresarios, trabajadores, para que la salud pública sea mucho mejor de la que tenemos ahorita y sobrevivan las empresas. Y unos segunditos, porque fue el que menos habló, el doctor Darío Zúñiga, con el mensaje final. El mensaje para la población es sencillo: quédese en casa. Como papá, mamá, preservemos la vida de nuestros hijos, la vida de los ancianos, tenemos que quedarnos en casa. Es una medida básica, lavarnos las manos, evitar la transmisión es evitar andar en la calle. Yo creo que son de 2 a 14 días el proceso el periodo de incubación. Se han reportado hasta 27 días, pero con 2 semanas que nosotros cuidemos de no andar en lugares públicos es suficiente para que podamos evitar la propagación o disminuir la propagación del COVID-19. Les agradezco que hayan estado desde temprano aquí en el programa, igual al doctor Concelsa, su secretario de Salud. Gracias. Sé que estamos en toque de queda, pero han venido sorteando ahí o negociando con los policías. Muchas gracias de nuevo a todos y todas. A ustedes muchas gracias dentro y fuera de la República. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.